Ok, vamos a canalizar lo que dice el alma de Jessica. Entonces, primero al conectarme con ella, ella dice, yo no vine a sobrevivir, vine a recordarme. Tienes que entender que llevamos mucho tiempo cargando historias que no son nuestras. Hemos viajado lejos para encontrarnos, para encontrarme. Y al final sigo escondida en mí misma. No me permites realmente salir. Me duele el corazón porque hemos olvidado nuestra voz. Me siento ahogada porque este cuerpo físico ha cargado con muchas responsabilidades que no le pertenecen. Déjame sentirme en ti, en este cuerpo. Déjame llorar lo que nunca he llorado. No estoy aquí para castigarme ni para castigarte. Te estoy llamando. No estás sola, no estás perdida. Solo estás desconectada de mi propio origen, de nuestro propio origen. Nosotros seguimos aquí y estoy esperando que te des la oportunidad de regresar a tu eje. Te pido que vuelvas a ti, que dejes de vivir tu vida, que dejemos de vivir la vida a través de otros y de las responsabilidades de otros que a nosotros no nos corresponden. Vamos a entregarnos a lo que realmente somos y dejar de vivir lo que otros quieren que vivamos. Eh, tengo un bloqueo de mi eje de dirección porque lo que yo quiero no es lo que tu ruido mental quiere. Este miedo a equivocarse, ese exceso de responsabilidad es que nos está reprimiendo y ese trauma infantil que todavía tú tratas de olvidar, tienes que sacarlo, tienes que empezar a vivir. Aquí al final no es que siempre estemos alerta, es que siempre sintamos. Sí. Vamos a empezar, Margarita, y vamos primero, Margarita, quiero que conectes con esta hipervigilancia que Jessica dice sentir su alma que está ella siempre en vigilancia. ¿Qué es lo que la tiene en un estado de hipervigilancia hacia afuera? Vamos ahí. Porque veo a Jessica muy cargada, su espalda la tiene sobrecargada de un pasado, de situaciones que no le corresponden, y esto hace que ella misma se fragmente en muchas personalidades. Y esas personalidades viven cada situación que ella siente que debe manifestar. Otra parte, los pies los tiene supremamente hinchados y hay una sensación de opresión en la parte de los tobillos y ella quiere avanzar, pero está estancada, no puede avanzar por los movimientos que hay en su cuerpo y hay una parte que ella se expresa como si no tuviera huesos, solamente el cuerpo estuviera vacío y esto no le deja tener a ella una estructura para poder sostenerse sola. Hay muchas creencias que vienen sobre la relación en pareja, sobre la relación de cómo ser feliz, porque hay una imagen que ella me proyecta de como es una imagen familiar, es un momento familiar, un almuerzo, una cena en que ella está reunida con su familia y se siente ella como muy chiquita, como muy obediente frente a la mamá. Ok, entonces, a ver, espérame, eso es que estoy anotando. Ya ves que después de canalizo me pongo lenta. Em, en esa situación, ¿cuándo es que ella acepta sostener a otros? Vamos atrás en el tiempo.
ya sea a una vida pasada, ya sea a un momento de esta misma vida, donde ella acepta tener responsabilidades familiares que entonces a ella no le corresponden. Hay una primera imagen, es la que proyecta y no se va a esa imagen porque habla de una desilusión y de una tristeza que guarda en ella, pero esa desilusión y tristeza a ella le pone una máscara. Es una forma en la que ella evade y, y no le gusta que conecten con su parte íntima. En esta imagen que veo a la mamá vestida de novia, está el papá, está ella y hay dos personas más. Ella está aquí en la mitad. La mamá brilla con ese vestido de novia, pero hay una conexión a partir de la obediencia que ella tiene que asimilar las desilusiones y las frustraciones de mamá y ponerse ella ese vestido y cargar el dolor de mamá. Ahora trato de observar la conexión con papá, pero a papá lo veo chiquitico, a la mamá la veo muy grande y no hay un equilibrio en esta relación de pareja y hay mucho silencio en esta imagen que ella me proyecta. Entonces, cuando ella decide llevar las lealtades de su linaje femenino como, pues no sé si una culpa, una carga, como qué. Ahí sí me desplazo más atrás en el Ujú. tiempo. Y ahí es cuando yo veo a Jessica cargando la historia, cargando las situaciones de casa, siendo ella una niña muy pequeña. Ya es una niña muy triste por lo precario que hay en esa vida y ella tiene que hacerse cargo, tiene que ser responsable de situaciones de casa, de cotidianidad que no le corresponden a ella, como el crío de sus hermanos, como el tener que hacer cierto tipo de oficios y sentir que la vida para ella es una obligación. En esa vida tan opaca y tan triste por las tonalidades en que ella se muestra, no hay nada que para ella pudo haberla conectado con el amor. Al contrario, es una vida de mucha desilusión y mucho desamor. En esta desilusión y en este amor tan grande, o sea, tan grande esta frustración de amor, ¿cuándo es que surge en ella quizá el miedo a fracasar o el miedo a ser juzgada por todo lo que me dices? La obediencia, porque en esa vida ella fue obediente, cargó el sufrimiento y el sacrificio para pertenecer. Había era en esa vida o hacías, era una obligación, ella no tenía otra alternativa más de elección, no pudo elegir su vida y el destino ella sintió que se le entrecruzó, que en esa vida había un gran estancamiento y el no poder elegir la llevó a una frustración y a como a un resentimiento frente a la estructura familiar. ¿Por qué el alma, con esta historia que no es suya, decidió cargar todo esto para trascender? ¿Qué es lo que buscaba? Una identidad, un Mm, reconocimiento, porque el no sentirse ella o el sentirse invisible o sobrecargada la hizo a ella no poder conectar con la vida y al no conectar con la vida, ella sigue con ese patrón de conducta de tomar las cargas de los demás para ser visible, ok, para ser escuchada, para ser valorada. ok. Entonces, vamos a trabajar esta parte del desarraigo, porque ella tiene que desarraigarse de eso. ¿Para qué? Para cortar culpas, cortar lealtades, desprogramar este sacrificio, restaurar este eje femenino, abrir todo su plexo, toda su garganta, toda su expresión, ir reconectando con su alma y esa parte de lo que ella en realidad quiere, no lo que los demás quieren y vamos a limpiar todas estas interferencias emocionales y mentales. Entonces vamos a empezar. Quiero que empiece a liberar toda esta culpa que no le pertenece y quiero que rompa todo el mandato de ser la mujer fuerte que sostiene. Quiero que entregue toda esta tristeza heredada a la tierra y al universo para que sea transmutada. Y dime qué hace. Bueno, lo que hace Jessie es, primero, es empezar a eliminar
las personalidades que ella ha ido creando como una forma de protección, de protegerse del juicio de las personas que en un momento ella sintió que la humillaron. Y estas personalidades que ella ha buscado como forma de reconocimiento, ella misma ató. Es como si ella hubiera atado su persona, como su identidad, y al no tener ella su identidad, era una forma de extinguirla. Y se ven diferentes posturas, porque veo sus manos con unas esposas, veo las con rodillas de ella, veo sus tobillos atados, y en esa sensación de atadura y de inmovilidad, ella se ha acostumbrado a vivir así. Por eso es que su cuerpo se presenta como si no tuviera una estructura para sostenerse, porque el exceso de cargas hizo que ella se debilitara. Y hay una situación de Jessie, es que ella acumula en ciertas partes del cuerpo. Esas partes en las que ella acumula aparentemente le dan una estructura. Las otras partes del cuerpo son demasiado blandas. Entonces ella vive en un desequilibrio, en una tristeza, pero también en una sensación de cómo salgo de este entramado que yo misma me creé para poder liberarme de las cargas que no me corresponden y que ella sintió que debía cargar. Ok, ¿cuáles son las partes del cuerpo donde es más acumuladora? En las plantas de los pies, todo lo que son los pies, em, en la parte de las rodillas, en la parte de la columna, los glúteos se sienten tensos, se sienten duros. La parte de los brazos es como si fueran de plastilina, no tienen fuerza. La parte de los tobillos hacia la ingle es una parte que tiene ella muy blandita. La espalda está dura, pero es por lo que ella ha cargado, por la historia, por las responsabilidades. Y también vemos que hay ciertas fracturas, tanto la garganta, Ujú. pero la parte del corazón y la parte de los pulmones es como si en un momento fueran tímidos. Ellos quieren salir, pero se retraen. Ellos tienen ese movimiento constante que se siente como inestabilidad. Ok, entonces quiero que empiece a liberar todos los destinos no vividos, pero de todas sus ancestras para devolver el papel de ella cuidar todas las estructuras que le han sido impuestas. Quiero que empiece a cancelar todo pacto de obediencia femenina del clan y desconectarse del sufrimiento materno para que ella empiece a reconocer el suyo propio. Bueno, aquí lo que observo es la masculinización a través de la responsabilidad que ¿Mm? vio en esa primera imagen donde la mamá era más grande que el padre era muy chiquito, es esa necesidad de cargar, de ser responsable, de anular la presencia masculina, inclusive en ciertos aspectos, como no tener una responsabilidad gestacional, como tener ese miedo de traer en este momento hijos, y esto hace que su útero en este momento se sienta inflamado, y todo ese exceso de masculinidad afecta al sistema nervioso, pero también lo que hace ella es sobrecargarse de emociones que no le corresponden, y es estar parada ella y estar conectada con cada una de sus ancestras y con experiencias propias de ellas de vida que van formando un entramado, y ese entramado es el que la siente o ella se siente atrapada. Entonces, aquí quiero que empiece a romper todo el arquetipo de las mujeres silenciosas y sacrificadas, donde empiece a liberar esta energía de abandono que va heredando de todo su linaje y donde entrega esa tristeza que nunca fue de ella, donde libera todas estas cargas económicas y emocionales del mismo clan, donde corte todas estas expectativas invisibles que han atado hasta el día de hoy su vida. Aquí vemos un proceso en ella, y es ir hacia las mujeres que fueron obedientes y que fueron silenciadas, y que ellas también se silenciaron por obediencia y por mantener una zona de equilibrio aparentemente en sus vidas. Y estas mujeres tenían este tipo de piernas, piernas sobrecargadas, cuerpos demasiado robustos para poder sostener su propia historia por miedo a ser ellas mismas.
En esto lo que veo es que Jessica entró en un proceso de vida donde ella quiso empezar a experimentar el exceso de responsabilidad de contener. Ella empezó a aliarse más con su energía masculina y Mm. en este proceso empezó a encarnar en estas historias, buscando en ella un reconocimiento a través de su valoración y de la valoración de las personas que estaban en su entorno e ir minimizando su feminidad porque históricamente esa energía ya había estado muy sometida y muy limitada. Entonces quiero que empiece a cortar todas las expectativas invisibles que han atado su vida para liberar toda esta energía estancada, primero desde el vientre hacia sus ancestras y renunciar hacia el mandato para ya no ser salvadora de nadie y reclamar su propio derecho de libertad, de autonomía y de autenticidad. Y dime qué pasa. Lo que va saliendo de su útero son energías como los actos sexuales insatisfactorios para las mujeres, y esto lo iba llevando ella en un silencio y en una obediencia. El exceso de como de ser madres protectoras, pero en esa sensación de ser protectoras, ellas dejan de ser ellas mismas y pierden su libertad. Y estas memorias que también van saliendo de abusos que están muy relacionados con las pérdidas y con las traiciones de los hombres, estos dolores profundos que han ido inflamando el útero de Jessica, va desprendiendo ella en capas energéticas, pero estas capas son como una especie de membranas, como si fueran sangre que se va desprendiendo, se van desprendiendo y van liberándose por su vagina. Y esto lo que hacía es que las trompas de Jessie en la parte masculina hubiera mucha rabia, pero en la parte femenina era como si no tuviera fuerza, como si no hubiera fuerza para poder crear. Aquí hay una gran liberación porque sale esta energía como en forma de menstruación. Fíjate, aquí hay una cosa que yo creo que ahora Jessie debe de darse permiso a vivir. Quiero que empiece a darse permiso de liberar toda esa tristeza, que esa tristeza salga, que esa tristeza fluya. Quiero que empiece a liberar todo ese llanto contenido que no se ha permitido expresar en esta etapa de su vida y donde ella empiece a abrazar su vulnerabilidad sin miedo. ¿Para qué? Para dejar de reprimir todas esas emociones y desactivar esta autoexigencia que la hace sentirse herida. Toda esa energía congelada de ese vientre, donde ella permita que empiece a expresarse toda su parte interna, restaurando el derecho a sentirse viva sin ser enjuiciada o juzgada. Bueno, aquí lo que ella empieza a observar es que la tristeza, como ha sido en ella acumulativa y parte de una historia, la tristeza tiene una fuerza que imprime sobre ella una necesidad de ver el pasado, de estar recordando el pasado permanentemente como una forma de sentir que tanto la vida, el sistema en sí, sus experiencias la han traicionado, y el no poder fijar esas vidas que le han permitido a ella crear este tipo de personalidades para evadirse a ella misma. Mm. Y en el momento que ella empieza a liberar como esta máscara de la tristeza que estaba adherida en su cara, que estaba adherida en sus manos, ella empieza a darse como ese permiso de liberar, porque en el sacrificio, dice Ujú. Jessica, no te puedes permitir estar triste, porque cuando tienes que sobrecargar tus experiencias y las experiencias de tus seres queridos, tienes que mostrarle una cara ruda al mundo. Y esas caras tan fuertes son las que estaban descomponiendo no solamente su cuerpo, sino estaban creando en ella una sobrecarga en su estructura o su parte vertebral, la columna vertebral. Fíjate que todo esto la conecta al miedo a ser abandonada, a no pertenecer. Quiero Ujú. que desactive toda esta herida de rechazo y que
deje de pedir permiso a la vida para existir. O sea, ella existe porque decidió estar aquí. Quiero que empiece a romper toda esta creencia que tiene que demostrar lo que ella vale, o sea, su valor, su valía, lo que ella em, tiene que dar a las personas que están a su lado. Quiero que libere toda esta presión interna que la tiene como ahogada y que empiece a sentir esta relajación sin sentir culpa, por sentirse bien, por sentirse relajada, por sentirse libre. Bueno, aquí yo veo hay un aspecto del alma de Jessie antes de entrar a esta encarnación y que se va repitiendo por esa necesidad de masculinizar y de como limitar su energía femenina, es entrar desde el alma ya con un alma sumisa. Esto que tú decías y es Mm, aceptar las cargas tanto de papá y de mamá ujú, para que ella pueda entrar a la vida. Ya entra con esa actitud y ya ella desde el vientre materno, cuando ya está en su momento de concepción, ella siente primero que tiene que rodear y tomar todas las experiencias dolorosas de mamá, después hace un cruce energético y toma las de papá, creando como una especie de, mm. como un lazo energético que hace que ella en su ADN guarde y siga guardando las experiencias que le van a dar a ella un sentido y un propósito y un no olvido, que eso es importante. Entonces, toda esta sensación, entrar débil, de entrar con esta carencia y esta necesidad, como dices tú, afectiva y por miedo a ser abandonada. ¿Por qué? Porque esto, fíjate que va negando su capacidad creativa. Es como su energía Mm. creativa está negada, está absolutamente minimizada. Entonces, quiero que empiece a activar esta energía creativa, primero desde el útero, segundo, liberando las memorias de abandono desde el vientre de la madre y restaurar toda esa energía desde su plexo, recuperando la forma en que ella va poniendo sus límites. Quiero que empiece a eliminar todas estas fugas energéticas. Primero la veo desde la vagina, luego desde el plexo y luego desde sus senos. Es como si ella alimentara, no sé qué alimenta, pero quiero que abra su garganta para decir su verdad, que libere todas las palabras no dichas, todas las palabras que están guardadas, todos los pactos de silencio, todos los votos de silencio impuestos desde el clan para empezar a alinear la voz, la mente y su energía sexual para empezar a abrir su propio camino. Aquí empieza a observar ella un aspecto durante la gestación de mamá que Mm, ella ya estaba lista para nacer, lista para tomar las responsabilidades. Y ya desde esa carga que viene como esa memoria que ella nos mostró de una vida, estaba impregnada en su campo energético y estresaba toda su estructura. Por otra parte, esas palabras que tú dices, que son las que no habló, las que quiso decir, no pudo, de pronto, tantas interrogantes y tantas preguntas que han buscado una respuesta, en la conexión de su útero con su garganta y con su expresión, ella estaba conectada a estas memorias, a ujú, las memorias de mamá, de la abuela, de la bisabuela, y se veía una especie de entramado donde salían una serie de filamentos que ataban su garganta a la obediencia, y en esa conexión con la obediencia, ella se expresaba a través de ello. Entonces, esas cargas no solamente estaban reflejadas en la espalda, sino en esta sobrecarga uterina que tenía ella y la llevaba a ella a pisar las mismas huellas que las ancestras habían pisado por obediencia. Entonces los caminos no eran de elección propia, sino que ya ujú. venían predestinados. Es que es como si ella estuviera desconectada de su corazón, su vientre y su voz. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en esta represión hay mucha rigidez y hay mucha forma de querer dirigir su vida. Entonces, cuando no es la mamá, es la pareja o la expareja o el hijo o la hija o el jefe o la jefa. Y Mm. entonces es como si todo el mundo le tiene que marcar el ritmo que tiene que bailar ella o que cantar ella o que vivir. Entonces quiero que empiece a liberar toda esa rigidez que viene desde esta parte de atrás del cuello por el miedo a equivocarse. Es como si tuviera un clavo, una metida acá en el cuello, en esta parte de atrás, y baja toda su escápula hasta su
cadera y entonces en toda la cadera se siente una rigidez. ¿Por qué? Porque siente que no puede tomar decisiones con certeza. Entonces, Ujú. quiero que empiece a sentir su libertad desde empezar a liberarse de estos miedos. Bueno, aquí empezamos por el corazón, porque el corazón es pequeño, es un corazón que late al ritmo de la vida, de los traumas, del dolor. Es un corazón que tiene una gran capacidad de recordar y de conectarse con los recuerdos. Y al estar permanentemente bombeando esos recuerdos, lo que hace es que la parte de la nuca, la base de su cabeza, tienda a ponerse rígida por esa necesidad de masculinizar, de volver y de sentir que su cuerpo es fuerte, pero hay otro mandato que le está diciendo el cuerpo que es libere lo que está guardado, libere lo que está encapsulado, para que toda esa rigidez mental, que es darle a la vida como que un pensamiento lógico, que va en Ujú. contravía con ella misma. Entonces ella se autocastiga y por eso es que sus emociones también se han sentido tan reprimidas. Cuando ella empieza a liberar toda esa como todo ese ahogo, como toda esa energía que estaba congestionándola a ella, y es el permiso que ella se da para darle vía y gestionar sus emociones libremente, en el momento que ella hace eso, la inflamación en la planta y en sus pies y en sus tobillos empieza a reducirse. Los espacios emocionales como su corazón, que guardaba su propia historia, y la misma cadera, que tenía como una especie como de nudos, es como si la cadera hubiera estado ennudada y no permitía que la energía podía libremente moverse. Pues aquí empieza a haber un cambio en ella, porque el cuerpo emocional empieza a tomar el lugar que le corresponde, y el lugar que le corresponde es estar en equilibrio con la energía masculina. No hay una rivalidad entre las energías, y esto cambia no solamente su estructura ósea, sino cambia también toda la parte de ella nerviosa, toda la parte de la estructura. Vamos a empezar a trabajar esta parte de las plantas de los pies porque creo que es importante activar todos estos centros. ¿Por qué? Porque quiero que empiece a reactivar su derecho a avanzar. Quiero que empiece a reconfigurar otra vez ese suelo pélvico, pero que viene desde la planta de los pies. ¿Para qué? Para empezar a soltar la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Está en un lugar, siente que no es de ahí. Está en otro lugar, siente que no es de ahí. Y quiero que rompe el bloqueo para empezar a seguir avanzando, para empezar a dejar de paralizar ella sola sus caminos y su propia forma de gestarse hacia un futuro, hacia ir más adelante. Quiero que empiece a recuperar toda la energía que ha dejado, quizá en otras etapas de su vida, quizá en otras vidas, quizá en otros países, quizá en otras parejas. ¿Por qué? Porque quiero que libere esa memoria de desarraigo. En cada paso que da es como si ella se siente vulnerable. Quiero que reclame esta parte del suelo pélvico para activar su conexión con su vida y con la tierra que la hace sentirse segura y firme. Quiero que empiece a soltar la idea de que avanzar en la vida tiene que doler y le tiene que deber algo a alguien. Y quiero que empiece a abrir toda su forma de vivirse energéticamente con estabilidad y con certeza. Y dime qué pasa, qué sucede. Lo que empieza a suceder aquí es que el movimiento de Mm, Jessie es ese miedo a afianzarse sobre la mm, vida, y entonces ella camina con las almohadillas de los pies. El caminar con las almohadillas de los pies es no dejar su propia energía, sino cargar energéticamente a todas sus ancestras, y es el seguir los pasos de ella. Esto hace que la sensación, por eso es que los pies se sienten tan cargados, y las huellas van siendo como muchas, porque son muchas las obediencias que ella ha ido acumulando a lo largo de su historia, y el no dejar sus huellas es como un miedo a conectar con la vida, pero es un miedo como a afianzarse ella en mm. su individualidad, y poner como un punto de vida, como un punto de equilibrio, donde el sacrificio de cargar a todas estas mujeres y ser obediente a ellas, que estaban congestionando toda la parte de su zona pélvica, estaba
sintiéndose como si hubiera una exacerbación de venas, porque es el fluir de la sangre y es la forma en que su útero se sentía atrapado en la Ujú. propia historia. Cuando ella empieza a soltar por juramentos, por votos y por este tipo de lealtades a cada una de estas mujeres para que ellas tomen su autonomía y ella pueda tomar la autonomía de ella y ella pueda afianzar los pies en una superficie y empezar a avanzar y salir de ese estancamiento que nos mostró al inicio de la sesión. Fíjate que quiero que empecemos a trabajar ahora las rodillas. ¿Por qué? Porque al liberar y al activar este suelo pélvico, quiero que empiece a eliminar esta rigidez heredada del linaje, esta rigidez donde ella empieza a soltar energía de resistencia. Es como si ella dentro del linaje aprendió que el resistirse al cambio, el resistirse a nuevas oportunidades, resistirse a nuevas formas, es una forma natural de vivir. Entonces, quiero que rompa la exigencia de siempre estarse doblegado ante la energía femenina, la madre, la abuela, la tía, las Ujú. hermanas, las hijas, las todo. Entonces, quiero que empiece a liberar para que empiece a descansar emocionalmente. ¿Por qué? Porque las rodillas manejan mucho también el orgullo. Y entonces esta sensación de yo sola puedo con todo, yo no necesito de nadie, sí necesitan de mí, pero yo soy la que tengo que decir cómo van las cosas. Es esta parte de empezar a activar su flexibilidad y empezar a liberar el dolor que viene por cargar culpas de ella, pero culpas también ajenas que no deja de permitirse de seguir luchando en la vida. Y dime qué pasa. Lo que ella empieza es a desarticular unos ganchos Mm. energéticos que salían de sus rodillas, sobre todo de la rodilla derecha, que iban conectados con sus hemisferios femenino y masculino Ujú, y el deber ser, las creencias que ella originalmente debió cargar por el hecho de ser mujer. Por eso la pierna derecha se siente más corta, la pierna izquierda se siente más larga y todas estas creencias heredadas por obligación que la llevaban ella a tomar estas posturas energéticas y estas máscaras cuando salen esos ganchos, inmediatamente las rodillas empiezan a desinflamarse, porque partes de su cuerpo hemos visto como el útero, los pies han estado inflamados, los senos también estaban ujú. inflamados por el exceso y la necesidad de alimentar, amamantar, o sea que ella se obligaba todo el tiempo, tengo que nutrir, pero ya desde una fisicalidad, tengo que sostener, tengo que hacer tantas labores al mismo tiempo que su cuerpo estaba tan sobrecargado y tan cansado que las partes de su cuerpo y de su cuerpo mismo se estaba revelando frente a su propia historia. Fíjate que vamos a trabajar esta columna porque está desviada la columna porque es el eje que sostiene la vida. Entonces, fíjate, quiero que empiece a liberar todas las cargas emocionales que va acumulando desde su espalda y quiero que rompa todos los mandatos de sostener a todos aún en contra de ella misma. Quiero que libere todas las tensiones del pasado, ya sea de vidas pasadas, de este mismo pasado. ¿Para qué? Para reparar este eje personal que tiene que estar equilibrado, vértebra por vértebra, toda su columna, por eso la cadera estaba como chueca y rígida. ¿Por qué? Porque quiero que empiece a soltar estas obligaciones de ser fuerte todo el tiempo, de estar bien todo el tiempo. Entonces quiero que libere todo el miedo acumulado en cada vértebra y quiero que empiece a activar ahora su identidad auténtica en cada vértebra de su columna y empiece a permitir que su columna se alinee con su propia energía del alma, liberando memorias de traiciones, de injusticias, tanto del linaje como de la vida en general, y de sostener historias que ya no le corresponden, que al final de cuentas no son de ellas, y empiece a activar este eje central desde su poder interno. ¿Para qué? Para liberar toda esta energía estancada. Otra vez vamos a la cadera, a la base de la columna y sobre todo el renacer, el volver a reconstruir este eje energético que es tan importante.
Bueno, desde empezando por las caderas, que esta rigidez y estos nudos energéticos están y han estado conectados con las obligaciones y Mm, estas obligaciones se van llevando porque desde la base de la columna hasta la parte superior de la nuca se ve una energía que corre, pero es una energía que está en desequilibrio, es un fuego mm, exacerbado que no le permite a ella sentirse en equilibrio con la vida, porque si tengo que producir mucho fuego, tengo que estar permanentemente viva para los demás, no para mí misma. Entonces, esa creencia y esa conexión con la vida y esa necesidad de actuar rápido la llevaba a ella a estados de ansiedad. Este fuego que iba subiendo, exacerbado, iba llegando a la nuca, pasaba por el centro de su cabeza, bajaba y se iba volviendo en ella una programación, un ciclo repetitivo que estaba deteriorando tanto su parte reproductiva y todas las partes, tanto que la columna y todos los puntos donde esta energía estaba pasando, mm. como en este desorden, como en esta búsqueda y una energía con un contenido de ansiedad y de desesperación. Cuando ella empieza a liberar todo este exceso, su columna empieza como a apaciguarse, a tranquilizarse, como a sentirse mucho más coherente con ella y con su corazón. Y empieza a sentir que la ansiedad en ciertos momentos era una carrera para liberarse de una historia que no le correspondía y de una historia que también para ella le correspondió como experiencia y volver a sentir el equilibrio, el manejo de su energía femenina, el manejo de su energía masculina, pero sintiéndola en armonía, no como si fueran dos energías que tienen que pelear y que tienen que estar confrontándose en cuál era más fuerte que cuál. Aquí veo que ya entra en ella una serenidad y una tranquilidad. Fíjate que vamos a trabajar esta parte de los glúteos, porque los glúteos son los que abrazan este hueso de la cadera. Y este hueso de la cadera es quien sostiene toda la columna y todos los otros músculos de la espalda, los brazos y todo lo demás. Y las mismas piernas, ¿no? Entonces los glúteos es muy importante. ¿Por qué? Porque quiero que empiece a liberar toda esta parte de la necesidad de supervivencia, pero a través de ahora activar su seguridad interna, de todo lo que ha perdido, de todo lo que ha cedido, de todo lo que ha dado. Quiero que libere toda esta tensión ancestral de las mujeres sin apoyo, de las mujeres Mm. usadas, de las mujeres maltratadas y de las mujeres que también maltratan, porque también en el clan hay mujeres que maltratan. Entonces, quiero que empiece a romper toda la sensación de que el mundo no la sostiene, de que la vida en ella no se siente sostenida por algo o por alguien, donde empiece a activar esta parte de la estabilidad desde su raíz para que empiece a fluir la vida en esta parte, primero de abajo, arriba y luego de vuelta y otra vez a sostenerse en este círculo virtuoso donde libera el peso, primero de sostener todo sola y de toda la carga que viene desde su espalda para ir reconocimiento todos los traumas. Puede ser el trauma migratorio, el trauma de la humillación, el trauma de dejarla, el trauma de la vida, el trauma de ser mujer, el trauma de no pertenecer, el trauma de ir a otros lugares, a otras formas para sostener todo sola. Es como si ella tuviera que ir huyendo de todos los lugares para ella demostrar que ella sola puede en todo. Quiero que empiece a reconectar con su propio poder y a empezar a enraizarse donde ella decida, donde ella quiera, donde ella elija, donde ella sienta esta seguridad que a partir de hoy la siente completamente de ella y no de que alguien más le pueda dar esa seguridad que ella ejerce sobre ella. Bueno, los glúteos en un momento se veían enormes y el contenido que llevaban ellos eran los recuerdos y todas estas memorias, las de ella, pero también veía todas estas memorias que correspondían a las mujeres y en un momento podía notar cómo los úteros guardaban a los hijos y guardaban a las pérdidas, pero también a los hijos como forma de responsabilidad, como una necesidad de tener los glúteos grandes para poder soportar, para poder cargar.
lo que en un momento fue responsabilidad y que en los glúteos estaba guardando Jessie el sentido de la vida, el Ujú. sentido y el propósito de las diferentes etapas desde la gestación hasta su momento presente, el sentir el abandono, el sentir la falta de alimento, el sentir que necesitaba ser grande y ser más grande que su pareja para apoyar, para sostener, para salvaguardar. Entonces, todo esto que se ha ido abriendo, se ha ido descongestionando y ella lo ha ido liberando para que su cuerpo en este momento encuentre su propia simetría, porque unos senos muy grandes, unos glúteos muy grandes, pero partes del cuerpo no se podían sostener por él mismo. Y al sentir esa liberación, es como si su cuerpo estuviera en este momento en un estado profundo de relajación y esto ha ayudado a que el corazón, tanto los pulmones, Ujú. empiecen a conectarse con la vida y esto ayuda a que los órganos vayan también conectando con este primer como palpitar, es como el unísono del corazón que marca la primera marcha de la vida. A ver, quiero que ahora en los brazos trabajemos esta capacidad de dar y de recibir, o sea, activar la capacidad de recibir, no solo de dar, donde empiece a romper los patrones de ir salvando a todo mundo menos a ella y ella dejarse a lo último, donde empiece a dejarse abrazar por historias que son de ella y no solamente por historias que ya no son de ella, que no le pertenecen. Quiero que empiece a liberar todas las tensiones guardadas de la necesidad de tener que proteger a los demás, donde empiece a activar ahora su amor propio desde sus brazos, y esto es interesante porque aquí vamos a ver la forma en cómo ella se abraza, en cómo ella se apapacha, como decimos aquí en México, cómo ella empieza a soltar la necesidad de cuidar a otros sin que ella se crea merecedora de recibir un cuidado. Quiero que empiece a equilibrar esa parte de dar y de recibir, donde permite que también sus brazos descansen de cargar lo que ya no le corresponde. Con el brazo izquierdo, primero se siente duro, se siente rígido y tensionado y hay una postura original y es como si ya se hubiera pedido afecto y no se le fue dado, hubiera pedido situaciones de vida que correspondían y al ser negadas, el brazo quedó como en una postura entreabierta, pero muy rígida. Ahí es donde el recibir se volvió, se bloqueó y esto fue creando en ella un desarrollo mayor en el dar para poder aparentemente equilibrar su cuerpo, porque si un cuerpo no se Mm. mueve, el otro tiene que ayudarlo y tiene que hacer de brazo izquierdo y brazo derecho. Entonces ella ejecutaba con estas dos manos, sentía esa necesidad de dar, pero también de poner, de organizar, de controlar. Y entonces todas estas memorias que ella está observando es volver a habilitar el brazo izquierdo, liberar estas memorias pasadas de abandono, de necesidad de nutrir, necesito, y como de pedir como con súplica, como con por favor. Y en el momento que ella empieza a liberar todas estas memorias, sus brazos que en un momento se sintieron tan agotados y tan cansados, sobre todo el brazo derecho, es como si ellos empezaran a moverse y a girar para poder recuperar su estado original. Fíjate que ahorita que vamos a trabajar los tobillos, recibo mucha energía de duda. O sea, en esta parte en la que ella permite que otros marquen la dirección de sus pasos, pero sobre todo a tener miedo a generar cambios importantes en su vida. ¿Por qué? Porque ahí guarda las memorias de todos sus fracasos, de todas las caídas, de todas las interrupciones emocionales que ha tenido que vivir ella para estar siempre bien para otros. Es como activar ahora este caminar firme, decidido, concreto y eliminar todas estas inseguridades que la van anclando a estas situaciones del pasado. Y dime qué pasa. Es una obediencia a su historia, porque el no querer dejar sus huellas es no querer dejar como un legado, como tengo miedo a que me sigan, que puede tener una doble vía para su hija, y es que
no siga su camino y ella mm, pueda seguir el de ella, pero como viene desde el miedo, la duda, la obediencia, ujú, es hacer que la hija viva el legado de las ancestras que ella estaba cargando y no que ella de alguna manera tome lo de mamá y tome su identidad y su liderazgo. Esto es una falta de liderazgo que aparentemente estaba muy masculinizado, pero ese liderazgo a través de la energía femenina se había sentido muy sometido y muy castigado. Y el liberar esas emociones que estaban sobrecargando a ella, esa sensación de estancamiento, y sobre todo de sobrecargar el cuerpo que no puede pisar, sino que tiene que caminar así. Esto también estaba cambiando la postura de su cuerpo. Esto estaba afectando también todo el sistema óseo, mm, inclusive su sistema, su columna vertebral y la postura de sus órganos, porque su cuerpo estaba inclinado hacia atrás, no hacia un presente. La tendencia era vamos hacia el pasado, pero el pasado eran las obligaciones con las ancestras y con su propia historia. Y cuando ella suelta y libera todo eso, es como ella hace un asentamiento energético y en ese asentamiento ella empieza a observar cómo es dueña de su existencia y dueña ujú. de todo, de su individualidad, de su palabra, de sus decisiones, de su coherencia. Aquí, fíjate, vamos a trabajar esta parte de la ingle, porque todas las formas de abuso, de desilusión, de invasión, de drenaje energético y todo, todo lo guarda en sus ingles. Entonces, quiero que empiece a soltar los miedos a ser lastimadas, primero afectivamente, después emocionalmente, después físicamente, después económicamente. ¿Para qué? Para empezar a restaurar sus propios límites sagrados, para empezar a liberar todas estas memorias de abandono afectivo, para activar sus propios límites energéticos, para empezar a activar esta feminidad que está en ella. Quiero que empiece a eliminar y a cortar todos los vínculos emocionales que han drenado su energía a lo largo de todas las vidas y de esta vida. Quiero que empiece a eliminar cualquier tipo de interferencia, de manipulación, em, de vivir una situación energética de robo por medio de la tensión sexual y la emoción acumulada. Quiero que empiece a reparar toda esta forma de intimidad emocional con ella misma para recuperar ahora sí que su territorio interno, su fuerza interna en todo su cuerpito. Ay, el punto de las dos ingles es importantísimo porque todo lo que estaba bloqueado y acumulado venía conectado con su ADN. Aquí Ujú, había una sensación de inestabilidad, mm, sobre todo de tristezas y de una sensación de no pertenencia, pero quiero ujú, pertenecer, pero hay había mucha duda y todo esto estaba transitando en su ADN y las formas en que estaban ligadas hacían que ella, estos bloqueos, el cuerpo mismo va habilitando unas formas, unas nuevas formas de energía, es como si hubiera creado otros sistemas conductores de energía y estuvieran volviendo nuevamente a una programación, repitiendo, repitiendo, tengo que repetir las cargas, tengo que repetir todas estas historias y en el momento que esto se bloquea es como si se hubiera bloqueado un dolor muy profundo. Y aquí hay algo interesante de ver y es que el dolor que ella sentía en la parte izquierda no era el mismo dolor que había en la parte derecha. Son dos sensaciones energéticas igualmente con cargas, pero cada carga tenía su sensación y esto le daba a ella un, como una sensación de no estar equilibrada en la vida por ujú. el exceso de energía que estaba acumulada. Esta liberación, ella empieza brota, porque esto parece como si brotara una energía por todo el sistema, por toda la linfa y Ujú. hace que ella en este momento se sienta mucho más liviana. Fíjate que ahorita que vamos a trabajar espalda y garganta, que la vamos a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque quiero que rompa todas las lealtades de cargar al clan y todo esto viene acá en la espalda, pero al mismo tiempo viene la energía del sacrificio femenino heredado. Y en esa parte del sacrificio es tener la presión
de poder con todo. Las mujeres son fuertes y ellas pueden con todo. Entonces, quiero que empiece a liberar este cansancio, este sobreesfuerzo de su espalda, pero a través también de las palabras que ha guardado por miedo a expresar, donde rompe todos los pactos de silencio de los linajes femeninos y donde activa su voz sin culpa y libera toda la tensión de callar para no perder, toda la tensión de todo lo que tengo que sostener, aunque no me corresponda, porque así tengo que demostrar que soy valiosa para mi clan, para mi género y para mi propia forma de estar en este mundo. Y dime qué pasa. Bueno, aquí estamos viendo que Jessie está liberando estas estructuras que estaban muy afianzadas al sufrimiento, sacrificio y obediencia. Y en el momento que estas estructuras empiezan a liberarse puntualmente de la garganta, estaban tan ligadas al pasado, habían tomado la forma del sacrificio en su garganta, la forma de la obediencia y el silencio, y estas tres energías habían formado como un nudo energético que está muy ligado con la sumisión. Esto había cambiado la anatomía de la garganta, y al haber cambiado la anatomía de la garganta, era una forma de implantación que ella fue transformando la obediencia, los silencios y la sumisión cuando se van adhiriendo, en este caso puntualmente la garganta, van cambiando la forma de ella. La energía ya no transita correctamente, la energía tiene que seguir sosteniendo por obediencia estos nudos y estos secretos, y cuando esta energía empieza a abrirse energéticamente, es como si ella ya estuviera fracturándose, rompiéndose, porque era una energía que estaba invadiendo su energía original, empieza a liberar su palabra, la palabra que fue dicha, la que no fue dicha, y todo el contenido energético que ella misma eligió sostener, que estaba como cerrando ciertos aspectos de vida, porque la garganta también se conecta con los sentidos, y los sentidos también se sentían en la obligación de cargar las historias y de replicar en su vida escenarios similares a los de sus ancestras y los propios de ella. Cuando esta energía se libera, hay una relajación en la garganta, porque la garganta vuelve a habilitarse nuevamente y los sentidos empiezan a tomar su forma original, pero en otros escenarios que no eran los escenarios que eran los cotidianos para Jessie. Entonces vamos a trabajar ahora el corazón y los pulmones para liberar todas estas tristezas que siente como si su corazón estuviera cerrado, estuviera comprimido, estuviera como un músculo como acalambrado. ¿Para qué? Para romper el patrón de estar mendigando amor, de estar ella siempre poniendo la capacidad de darse y de darse y guardar desilusiones en su pecho, en su corazón, donde su corazón ahora vuelve a confiar. Quiero que en los pulmones empiece a liberar toda esta tristeza profunda que la va limitando en la forma de respirar, donde siente a veces que la vida pesa demasiado, donde empiece a liberar esta soledad callada que va guardando y active otra vez su deseo de vivir liviana, tranquila y relajada. Bueno, aquí sus pulmones empiezan a liberar una condición, y era proteger al corazón, porque el corazón, como lo hemos visto, no estaba muy grande, se sentía bastante duro y oscuro, como si estuviera resguardado por una coraza, y los mismos pulmones protegían la vida, pero se cerraban también a ella. Y el cerrarse también a ella, iban creando una condición rígida en toda la parte de la columna vertebral, porque tampoco estaban permitiendo que el flujo de la vida pudiera manifestarse en su máxima expresión. Aquí se iba sintiendo como una especie de deterioro en muchos pensamientos que en ella eran tan antiguos y tan repetitivos, que ya estaban calcificando la estructura cerebral,
Y en esta condición y en esta responsabilidad que tenía los pulmones de resguardar la vida, de protegerla, pero al mismo tiempo la estaba asfixiando, en el momento que se liberan, ya los pulmones toman la postura correcta. Es como si el corazón hubiera hecho, "Ah, puedo mm, respirar y si mm. puedo respirar, puede respirar todo mi cuerpo desde la planta de los pies hasta aquí, hasta la parte de la corona". Muy bien, entonces ahora me voy a dirigir directamente a Jessica. Ujú. Entonces vamos a respirar, Jessica, profundamente. Y me dices, Margarita, ¿qué va sucediendo? Quiero que escuches primero tu cansancio, tu tristeza, tu silencio, tu historia. Deja de recorrer todo tu cuerpo. Deja que recorra tu mandíbula, tu garganta, tu pecho, tu vientre, tus piernas, tus pies. Tú solo respira profundamente. Vas a respirar 6, 6, 6. Y en esta respiración 6, 6, 6, cada exhalación suelta las cabas que ya no son tuyas, todas las expectativas, todas estas obligaciones, todos los miedos heredados, las voces que nunca fueron tuyas. Hoy vuelves a ti. Y entonces ahora lleva la atención a tu pecho y siente cómo tu corazón late, pero con cautela, con historia, con dolor. Y ahora da a tu mandato la fuerza para que tu corazón ya no necesite protegerte tanto, para que entiendas que tu alma está contigo y que tu energía está en tu pecho suave, cálida, reparadora, suave, y cada capa de tristeza acumulada sale. Respira y deja que tu corazón se abra milímetro a milímetro más con esta respiración. Y ahora esa energía se concentra en tus pulmones y entonces ese espacio donde guardaste tantos llantos, tantos dolores, tantas palabras no dichas, siente cómo tu respiración se hace más profunda, más libre, más tuya, más real. Y entonces en cada inhalación y cada exhalación suelta esta soledad que estaba atrapada. Ahora lleva todo esto a tu garganta y empieza a devolver tu voz original. Tu voz regresa a ti. Tu verdad es segura. Siente cómo toda esa energía baja por el cuello, las clavículas, el pecho y llega a la espalda. Y en esta espalda empiezas a liberar todo el peso, todas las cargas, todas las expectativas, toda esta forma de creer que tú puedes sola y devuelves lo que no es tuyo. Sueltas lo que te quebró, sueltas y quedas solo con lo que te pertenece y siente cómo te liberas, te expandes. Y ahora vamos a bajar todo nuestro cuerpo y vamos a llegar a nuestro útero, donde empiezas a eliminar este frío, este vacío, esta tristeza, este silencio, donde empiezas a acariciarte y a ver que todo está bien, donde te sientes cálida, donde te sientes generosa, donde empiezas a derretir toda la tristeza que está congelando ese vientre y todas esas memorias antiguas. Empiezas a eliminar todas las heridas que no sabías que tenías y que ahí guardabas. Empiezas a eliminar todo ese abandono ancestral que has guardado generación tras generación y empiezas a aceptar que tú te perteneces y siente cómo tu útero se enciende y vuelve a vibrar en esta forma en que tu energía se reconoce a sí misma. Quiero que ahora vayamos al hígado, donde sientes esta capacidad de permitirte sentir tu energía sin miedo, donde tu cuerpo empieza a liberar toda esta rabia silenciosa que has guardado para recuperar tu propio poder. Y ahora quiero que empieces a observar y a sentir las plantas de tus pies. Y entonces, ahora, tú date tu propio permiso a avanzar, a sentirte fuerte,
donde toda tu columna se convierte en ese eje luminoso que has estado buscando, que es estable, que es tuyo, que es fuerte, y empiezas a vivir esta reconexión con tu alma que tanto anhela. Y dice, estoy aquí, no estás sola, nunca lo estuviste. Siente esta unión profunda con esta energía. Siente ese abrazo, siente esta nueva conexión. Y ahora empieza a vivir tu propio eje, a escuchar tu propia voz. Vuelve a tu propia alma, vuelve a tu vida renovada, completa, feliz. Vuelve a ser tú. Vuelve a sentirte grande, poderosa, generosa. Empieza a sentir en cada parte de tu cuerpo tu propia energía. Inhala y siente tu propia energía y regresas a tu cuerpo, vuelves a ti. Margarita, ¿qué pasó? Bueno, aquí una limpieza en la sangre, en toda la memoria que guardaba, y salieron formas con diferentes formas, pero pesadas. Y esto iba liberando todas estas estructuras viejas que en un momento estaban ahí tan guardaditas y como tan resguardadas y bloqueadas, que esto ha permitido que toda su energía empiece a tomar su cuerpo otra nueva forma, otra energía, otra estructura. Unas máscaras que ella se ponía masculinas, Mm, también en el proceso se fueron liberando ciertos, como en un momento salió olor a cigarrillo, como si ciertas energías hubieran estado muy guardadas y muy condensadas. Y en este momento, con toda esta liberación, con toda esta limpieza a nivel celular y de todos los órganos, su cuerpo lo siento muy ligero. Esa tembladera que en el principio sentí cuando iniciamos la conexión, ya eso ya se perdió y todos los efectos también ya están estables. muy bien, muy bien. ¿Sentiste algo, Jessie, durante la meditación? Sí, yo sentí que cuando iba respirando, la respiración se ampliaba más. O sea, como que antes, como que tú decías 1, 2, 3, 4, 5, yo sentía que podría más respirar. Eso sentía, lo sentí varias veces, así como en mi corazón. Sí, así hacía. Ok. Margarita, ¿estás lista para regresar? Sí, Muy bien. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresan. ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su respiración en ese momento presente? Y sienten cómo su cuerpo empieza a recuperar su propia fuerza. Respiran y abren sus ojos. ¿Cómo te sentiste, Margarita? bien, muy bien. Muy bien, Bien. muy bien. Jessy, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces voy a dejarles, por favor, el correo que es info@iraseman1ince.com y nuestro WhatsApp es más 52 479 204 4973 para que se comuniquen con nosotros, agradeciéndoles a todas las personas que hacen comunidad con nosotros. Gracias y voy a cortar la grabación y nos quedamos en línea para dudas. Gracias, bye.